El vasto y oscuro Océano Índico, un abismo implacable donde los secretos más grandes pueden quedar enterrados para siempre. En la madrugada del 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 con cientos de almas a bordo simplemente se desvaneció, sin advertencias, sin una sola llamada de auxilio. En esta investigación vamos a entrar en la fría realidad de los datos. Vamos a leer radares mudos y señales satelitales perdidas para intentar reconstruir qué pasó realmente en el cielo esa noche. Esta es la anatomía de una desaparición. La historia empieza con una normalidad que, hoy en día, resulta inquietante. Buenas noches, Malaysian 370. A la 1:19 de la mañana, hora de Malasia, el control de tráfico aéreo instruye al vuelo pasar al espacio aéreo de Vietnam. La respuesta desde la cabina es totalmente rutinaria. Calmada, esas fueron las últimas palabras que el mundo escucharía de ellos. No hay pánico en esa voz, no hay advertencias de fallas mecánicas, es solo una transición normal en medio de la oscuridad. Pero lo que ocurrió exactamente en los segundos siguientes desafía cualquier lógica. Apenas 2 minutos después de esa despedida tan calmada, el apagón. A la 1:21:13 ocurrió un silencio digital absoluto. La señal del transpondedor del avión, el sistema que le grita al mundo su identidad, su ubicación y su altitud, desaparece repentinamente de las pantallas. Para los radares civiles de Malasia, Vietnam y Tailandia, el inmenso Boeing dejó de existir, se evaporó en el aire. Pero cuando miramos la línea de tiempo de cerca, empieza a surgir un patrón escalofriante. El sistema ACARS, que envía diagnósticos automáticos del avión cada media hora, dejó de transmitir a la 1:07. 12 minutos después, ocurre esa última llamada de voz. Y solo 2 minutos más tarde, el transpondedor es desactivado. No estamos viendo una falla eléctrica masiva ni una explosión repentina. Esta secuencia, tan metódica, sugiere algo mucho más oscuro. Estamos viendo un silencio calculado. Y aquí nos topamos con la pregunta que ha atormentado a los investigadores durante años. ¿Por qué desactivar sistemáticamente las comunicaciones de un avión comercial? Piénsenlo, si hay una emergencia catastrófica, los pilotos están entrenados para pedir ayuda de inmediato, por cualquier medio posible. Pero aquí no. Aquí las comunicaciones principales fueron silenciadas una por una, de forma deliberada, justo antes de que la aeronave cambiara drásticamente de rumbo en la noche. Los radares civiles estaban ciegos, sí, pero los radares militares primarios seguían observando y detectaron estas anomalías. Un rastro anónimo en la pantalla. El avión da un giro brusco a la derecha y luego un giro sostenido a la izquierda hasta fijar un rumbo de 273 grados. Vuelve a cruzar la península de Malasia, volando en paralelo a una aerovía conocida. ¿Y qué pasa en los centros de mando militar? Etiquetan este eco en el radar como un objetivo comercial amigo. Asumen que es inofensivo. No dimensionaron lo que estaban viendo. Esa simple etiqueta de amigo tuvo consecuencias irreversibles. Entre protocolos rígidos, falta de comunicación con las autoridades civiles y exceso de confianza, el ejército decidió no interceptar la aeronave. El ministro de Defensa en funciones lo resumió con una frase helada. Si no vas a derribarlo, ¿qué sentido tiene enviar un avión de combate? Esa inacción burocrática fue la puerta abierta que permitió al avión continuar su vuelo fantasma hacia lo desconocido. Nadie lo detuvo. Después de salir del radar militar, el vuelo 370 navegó en absoluto silencio por más de una hora, pero entonces, a las 2:25 ocurre lo inesperado. El sistema satelital del avión envía una solicitud para iniciar sesión en la red de satélites Inmarsat, un handshake o apretón de manos digital. Esto significa que la energía volvió a la terminal satelital después de haber estado apagada. El avión seguía vivo. Y en ese instante, la investigación dejó de buscar respuestas en la Tierra y empezó a buscar en el espacio. Para rastrear este vuelo, los expertos de Inmarsat aplicaron matemáticas sin precedentes. Usaron un valor llamado BTO, o desviación de tiempo de ráfaga. En términos simples, cada vez que el avión enviaba ese ping automático, el satélite medía el tiempo exacto que la señal tardaba en viajar a la velocidad de la luz. Ese retraso microscópico les permitió dibujar anillos de distancia sobre el mapa del mundo. Anillos precisos que marcaban dónde podía estar el avión en ese microsegundo. Pero saber la distancia no era suficiente. Los anillos abarcaban desde Asia Central en el norte hasta el profundo sur. Así que introdujeron una segunda métrica, el BFO.
Analizaron cómo la frecuencia de la señal cambiaba por el efecto Doppler, igual que una sirena cambia de tono cuando una ambulancia se aleja. Y los resultados confirmaron el peor escenario posible. El perfil de velocidad solo encajaba con una ruta continua hacia el sur. El avión se dirigía directo al vacío del Océano Índico. Lo que ven ahora son los resultados puros de esa trayectoria. Esta tabla de datos satelitales es prácticamente el obituario digital del vuelo. Durante horas, mientras el mundo dormía, estos fríos números documentaron el implacable avance del avión hacia su final. Desde tierra, hubo 2 llamadas telefónicas satelitales de emergencia intentando contactar la cabina, a las 18:40 y a las 23:14. Sonaron y sonaron, en el vacío. Nadie respondió jamás. Las matemáticas de Inmarsat trazaron un punto final en este mapa, el séptimo arco. Un área desolada de más de 120.000 kilómetros cuadrados. Aquí se organizó la búsqueda submarina más grande y compleja de la historia. Vehículos autónomos escanearon la cartografía de un fondo marino totalmente oscuro. Era la definición exacta de buscar una aguja de metal en un abismo abrumador. Y mientras el avión cruzaba este séptimo arco, el sistema emitió un último suspiro. A las 8 de la mañana con 19 minutos, el satélite registra un séptimo y último handshake. Pero este fue anómalo. Fue una solicitud de inicio de sesión que nadie programó. Aquí la tensión del misterio llega a su límite. ¿Qué evento a bordo provocó que la computadora satelital intentara reconectarse justo antes del final? La respuesta que dan los análisis oficiales es técnica y desoladora. Este último mensaje no traía identificación de vuelo, ni datos de entretenimiento. Todo coincide con un evento fatal, el agotamiento del combustible. Los motores principales apagaron por completo. En un último intento mecánico por sobrevivir, un sistema de energía auxiliar automatizado, la APU, arrancó, dándole a los sistemas la electricidad suficiente para este último ping. Segundos después, ocurrió el impacto. Durante más de un año, pareció que el océano se lo había tragado para siempre, sin dejar rastro. Pero el mar tiene sus propias reglas. Lenta e inexorablemente, fragmentos destrozados empezaron a llegar a playas lejanas. Se recuperaron docenas de escombros. 27 piezas fueron examinadas rigurosamente, y al menos 3 fueron confirmadas de manera oficial y absoluta. Pertenecían al fuselaje del avión registrado bajo la matrícula 9M-MRO. Era él. Miren estas trayectorias. Los oceanógrafos modelaron cómo las corrientes marinas arrastraron estas piezas fantasmales desde el lugar del accidente hasta sitios como la isla de Reunión o la costa de África Oriental. Lo perturbador es que, al rastrear el viaje en reversa, siguiendo el flujo del agua hacia atrás en el tiempo, todos los caminos convergen en el mismo lugar, el séptimo arco, exactamente donde los satélites predijeron que estaría. Pero cuando los expertos forenses analizaron los flaps recuperados, encontraron algo que cambió el tono de la investigación. El flap exterior derecho y el flaperón mostraban daños que indicaban que estaban en posición retraída o neutral al momento del impacto. En la aviación, si un piloto intenta un amarizaje controlado en el agua, debe extender los flaps para frenar. El hecho de que estuvieran retraídos y cubiertos de percebes oceánicos contradice casi por completo la idea de un aterrizaje suave. Con esta evidencia nos enfrentamos a 2 interpretaciones escalofriantes. La conclusión oficial sostiene que el avión, tras quedarse sin combustible, entró en una caída libre a altísima velocidad y sin ningún control. Un final rápido y violento. Sin embargo, grupos de investigadores independientes como Captio argumentan lo contrario. Sugieren que el avión fue pilotado intencionalmente hasta el último segundo y que patrones de fractura en los restos indican un posible amarizaje suave, diseñado para hundir la aeronave intacta y ocultar todas las pruebas. 2 escenarios perturbadores nacidos de los mismos escombros. A pesar de los años, la búsqueda de respuestas no ha terminado. Apoyados en nuevas revisiones de la telemetría, investigadores independientes han marcado un nuevo objetivo. Apuntan a unas coordenadas muy precisas, 35 grados 39 minutos sur y 93 grados 1 minuto este. Es una especie de trampilla en el fondo del océano, de unas 600 millas náuticas cuadradas. Aseguran que con tecnologías modernas de escaneo robótico, esta área podría revisarse por completo en solo 10 días, si es que alguien decide volver a buscar.
El misterio del vuelo MH370 no es solo un enigma de satélites y radares, es un recordatorio abrumador de lo frágiles que somos frente a la inmensidad de nuestro planeta. A pesar de nuestra tecnología militar avanzada, los análisis forenses y años de exploración en las profundidades, la verdad principal sigue bajo el agua. Nos queda una pregunta que se niega a flotar a la superficie, y el destino de cientos de personas atrapado en un océano que es inmenso y que permanece en absoluto silencio.